Esa va a ser la segunda mesa redonda de la escuela. Y la idea de esta mesa, pues la primera fue como una introducción de qué son las ciencias cognitivas. Y cuando estábamos pensando sobre qué temas de mesas queremos, uno de esos temas fue la representación y su papel en las ciencias cognitivas, porque creemos que eso es un tema que divide un poco las diferentes aproximaciones. Entonces, en esa mesa vamos a presentar nuestras diferentes posiciones al respecto y ver si podemos encontrar algo en común o si hay diferencias fuertes, qué son las implicaciones en adoptar una o la otra posición en términos de la filosofía y de la ciencia. Entonces, en esa mesa ronda, originalmente tuvimos planeado también el profesor Kelso, pero como escucharon en la mañana, no puede asistir. Entonces, en lugar de Scott Kelso tenemos el doctor Ángel Tovar, que también es parte del equipo organizador, es investigador en la Facultad de Psicología y trabaja también en modelación, yo creo, del autismo, y nos va a dar un curso en la tarde. Entonces van a también saber más de su trabajo hoy en la tarde. Tenemos aquí el doctor Miguel Ángel Sebastián, parte del Instituto de Investigaciones Filosóficas, que trabaja en filosofía de la mente, filosofía de la ciencia cognitiva y con mucho interés en la filosofía de la conciencia. Y también tenemos aquí nuestra conferencista magistral de la mañana, Marisa Carrasco. Y bueno, entonces podemos empezar. Em, Tenemos estos tres temas: percepción, representación y sistemas complejos. Y voy a empezar un poco con la historia para luego plantear unas preguntas. La ciencia cognitiva empezó con una definición de la mente de un sistema físico simbólico, the Physical Symbol Hypothesis. Esa fue como la definición operacional al principio de la ciencia cognitiva y como escuchan, el simbólico ya significa representación. Entonces fue algo que fue como la definición de la ciencia cognitiva, fue casi la ciencia de los sistemas simbólicos. Ese se cambió a través de los años y varios investigadores empezaron a ver otros procesos en el cuerpo, la interacción con el mundo. Hubo una reacción en términos de la psicología de percepción, que se llama la psicología ecológica, que dice quizás no necesitamos tener representaciones dentro del cerebro o de la mente para percibir el entorno. Y este debate todavía sigue hasta hoy en día. Eso empezó como en los 60 del siglo pasado, pero todavía hoy en día no hay un acuerdo de si es posible percibir sin representaciones o si representaciones son necesarias. Y una aproximación alternativa a las representaciones es los sistemas complejos que nos dan otra manera de pensar sobre el acoplamiento entre un organismo y su entorno, en donde no hay espacio realmente para decir, ok, aquí el contenido de una representación tiene un papel um, en la percepción. Lo vimos un ejemplo muy importante en el trabajo de Scott Kelso ayer. En toda su plática no surgió una mención de una representación dentro de un sistema que tiene un papel funcional, pero según él no necesita hacer ese tipo de explicación. Entonces, hoy en la mañana escuchamos una alternativa en donde sí Marisa platicó sobre representaciones visuales en sistema visual y sobre inferencias. Entonces tenemos estas alternativas y ahora quiero pasar la palabra a nuestros invitados aquí en esa mesa para decirnos un poco sobre dónde están en este debate y qué piensan sobre la representación mental y su papel en la ciencia cognitiva. ¿Empiezo? Sí. Hola otra vez. Bueno, creo que la representación es esencial en la ciencia cognitiva, como lo dijiste, y creo que hay un poco una eh, dicotomía falsa a veces, donde a veces cree uno que si a la gente le interesa la representación, entonces no le interesa la acción, o lo que llamaste tú el acoplamiento entre estímulo y el entorno. Y creo que lo que hacemos en cognición es tratar de dividir
por motivos experimentales. Primero, el procesamiento de información, por decir así, pero finalmente esa representación es lo que te da el impulso a la acción también. Entonces, yo entiendo ahora, creo que es una minoría en el mundo de la percepción, las personas que siguen la aproximación gibsoniana. Me atrevería a decir que menos del 10%, habiendo estado en este campo de percepción por mucho tiempo. Esto no quiere decir que algunos planteamientos que han tenido sobre la importancia del affordance, como se diga en español, Affordancias. las affordancias, suena horrible, las affordancias no sean importantes, eso sería absurdo negarlo, pero creo que en el momento en que uno ve una actividad neuronal que corresponde a una actividad visual y que corresponde a una actividad cognitiva, una actividad que podemos delimitar ahora a 2 milímetros cúbicos y con una resonancia magnética de 7 teslas se puede limitar a 1 milímetro cúbico, y donde tenemos una representación temporal con el magnetoencefalografía de milisegundos, y realmente estás viendo, o sea, yo no sé si no le quiere llamar una representación, está bien, pero hay una actividad neuronal que pasa en un momento muy específico, en un sitio muy específico, en respuesta no solo a los estímulos, sino a la tarea que está haciendo el sujeto. Ahora, hay unos métodos, hoy no pude hablar de esto, le comentaba hace rato a José Luis, por ejemplo, donde se puede hacer una correlación inversa y ver realmente cómo está cambiando la representación. Tú puedes ver cómo está cambiando la ganancia, el tuning, la sintonía, etcétera, en cada 10 milisegundos, ¿no? Entonces, ahora, no sé si la discusión tiene que ver con llamarla esta parte simbólica que está en algunos casos un poco más divorciada de la representación causada por el estímulo, la respuesta fisiológica y la modulación, que creo que es indudable ahora, de procesos cognitivos, ¿no? Tú puedes cambiar radicalmente la representación de algo si el sujeto, si tú le indicas a los participantes que van a memorizar algo o no. La representación primaria es la misma porque está causada por el estímulo, pero después va a ser modificada de manera diferente. O si van a actuar en el estímulo o no, si van a mover el ojo o no, cambia la representación del mismo estímulo visual. Entonces, en ese contexto, yo creo que es indudable que hay algo que puede ser lo que se le llama la señal, que ya tiene que ver con esa representación, tiene que ver con el símbolo. Pero no sé si la discusión la quieres llevar a un nivel de símbolo más alto, que está menos relacionado con la actividad causada por el estímulo, y la actividad neuronal causada por la tarea cognitiva. Déjeme preguntar un poco más sobre lo que dices, porque me parece que el campo de la ciencia de percepción ya es muy diferente que en los 60. Entonces ya estamos hablando sobre procesos, dijiste en 10 milisegundos, que cambian todo el tiempo. Entonces ya estamos hablando sobre un proceso dinámico, rápido, en donde el tiempo importa mucho. Eso ya no suena tan diferente que una aproximación dinámica a la cognición. Exacto, porque la representación está cambiando constantemente, ¿no? Tú puedes ver, por ejemplo, en un rendimiento perceptual, hoy no pude hablar de esto, pero si yo voy a hacer una sacada hacia Sebastián, la representación de Sebastián empieza a cambiar 100 milisegundos antes de que yo mueva el ojo. Y lo puedes literalmente, y lo tenemos publicado, por rebanadas de 10 milisegundos, ves cómo va mejorando el rendimiento y cambiando también la impresión subjetiva. Entonces, es muy dinámico, ¿no? Pero por eso no sé si es un poco una dualidad o una dicotomía un poco falsa, porque una representación no tiene que ver con algo estable necesariamente, ni tampoco necesariamente tiene que decir que se está divorciado de la acción que va a hacer, ¿no? Continuamente
percepción-acción. Entonces yo no sé si, porque en algún momento se tuvo que hablar de una representación más estática, Sí. entonces se quedó un Y poco basada en en eso la acción. discusión, pero yo creo que hay mucho más puntos comunes que, Ahora sí. que puntos Sí, diferentes, ¿no? sí. La representación es dinámica, desde luego. Y también algo que fue como una premisa original, que son estas representaciones visuales del mundo son muy detalladas, y ahora sabemos que eso también es falso, ¿verdad? Entonces todos los experimentos que nos mostraste al principio de tu plática, en donde necesitamos mucho tiempo buscando estos cambios y no los vemos, también significa que estas representaciones visuales no nos dan una representación muy detallada del mundo, ¿correcto? Correcto. No quiere decir, bueno, sí, la percepción, la forma en que pensamos, la mayoría de los que hacemos percepción, es que es un bag of tricks, una bolsa de trucos. No tiene que ser verídica, no tiene que haber una correspondencia de 1 a 1. Muy poca gente creería en neurociencia cognitiva, en una tabula rasa, y que después el estímulo va a haber un viaje así del estímulo y la sensación, y eso es lo que está representado, ¿no? Lo que hablaba de procesos de inferencias, creo que ya no está Pedro, pero es exactamente, esto muestra que está cambiando la representación constantemente, y que está cambiando por la historia que tienes con algo, por la familiaridad que tienes con algo, por las metas que tienes. O sea, la primera evocación va a ser muy determinada por el estímulo, ¿no? Pero ahora tenemos estudios, por ejemplo, que muestran que inclusive en el núcleo geniculado lateral ya afecta la atención por procesos de retroalimentación, claro. Pero entonces es realmente muy poco el momento en que la sensación está representada virgen, por decir así. Sí. Y sí es verdad, y creo que es una de las cosas que más me interesa a mí, esta idea de que tenemos tanto acceso, ¿no? Claro, estamos moviendo los ojos y estamos reconstruyendo mucho. Y creo que eso es muy importante cuando se habla de representación, que mucho es reconstrucción también. No está dada esa representación nada más por el estímulo. Y de hecho, este punto que mencionas ahora, que hay esta reglamentación de áreas más altos, digamos, hacia el procesamiento visual, de hecho fue un punto de partida de muchas de las corrientes inactivas corporales que dice, mira, el paradigma antiguo que fue sensación, procesamiento y acción en un procesamiento lineal, ya no es adecuado para entender cómo funciona el cerebro, porque hay mucha más retroalimentación hacia los procesamientos visuales que al resto. La mitad de las conexiones entre B1 y el núcleo geniculado lateral son de retroalimentación. Sí. Pero te digo, yo creo que es que hay concepciones un poco antiguas de lo que creía la gente en percepción. Ahora no conozco a alguien que haga percepción o que haga investigación. Era en estas cajitas que son sí. que viajan en un sentido, ¿no? Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que estoy de acuerdo con ambos. Creo que parte de las razones por las que hay un debate es porque no hay un completo entendimiento o ganas de entender lo que el oponente, llamémosle así, está señalando. O sea, creo que cuando inicia toda esta corriente en activa, una de las cosas que vino a mostrar o a llamar la atención, y yo creo que esa lección está bien aprendida y ha modificado, sea por razones o por las razones que sea, es llamar la atención al papel que juega el propio cuerpo, al papel que juega el ambiente, al papel que juega nuestra acción, etcétera, etcétera. Pero si nos fijamos, en el fondo lo que va a ser clave en el debate es qué entendemos por una representación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos decir que una cierta actividad, supongamos, por ejemplo, una cierta actividad neuronal representa la inclinación del estímulo, lo que queremos decir es que la función que eso tiene, la forma que contribuye al sistema es encendiéndose, por sistema simplista, cuando hay ese tipo de inclinaciones. Obviamente se puede activar por muchas otras razones y a veces decimos que está bien y otras veces decimos que está mal. Y la idea es cómo capturar eso, es decir, qué es lo que hace lo que caracteriza esa actividad es que a veces está bien y a veces está mal, y eso es lo que los filósofos, entender la naturaleza de esos procesos, y eso que parece una cuestión normativa en función de qué está. Para eso, en filosofía se ha apelado a cuestiones como función biológica,
Y, por ejemplo, la mamá filosófica de todo esto, que es Ruth Millikan, dice muchas de las ideas que están ahí son perfectamente compatibles con ideas que presentaba Gibson, con independiente de que a alguien le parezcan más o menos interesantes. O sea, ella no dice, a mí esto me parece que está bien. Y una de las impresiones que a menudo tengo es que la idea que se critica, es decir, eso que ciertos autores quieren llamar representación, es decir, un Estado que tiene esas condiciones de adecuación, o sea, que la forma dice, bueno, pero eso no quiero llamarle representación. Entonces la discusión es una discusión acerca de nombres que no me parece especialmente interesante. La idea es que esa forma en la que contribuyen es una noción de información que no es la de Shannon, obviamente, porque la de Shannon tiene que ver con cantidad de información, sino qué es lo que nos está diciendo, o sea, el aporte que tiene para el funcionamiento del sistema. Claro, y simplemente para aumentar los temas que aparecen en esta discusión, en esta aproximación que hace Millikan, ella apela a la historia evolutiva. Eso nos hace que entender el sistema y lo que el sistema representa depende de una historia. Pero hay otras aproximaciones que lo que hacen es apelar precisamente a sistemas complejos para sacar esas condiciones de corrección a partir de la dinámica de los propios sistemas. Entonces, creo que una parte fundamental que va a resultar para poder entender el debate es que estemos de acuerdo en qué es lo que queremos decir con representaciones y si queremos utilizar otra palabra o no, porque dicen, bueno, pero es que esa palabra está muy cargada porque fíjate que había todo ese debate. Entonces, en el momento que tú la usas así, ya no estás diciendo lo que quería decir cuando empezaba esta discusión. Digo, yo qué sé, o sea, discutir por palabras. La cuestión es entender qué tipo de facultades, qué tipo de procesos son los que estamos postulando para poder entender cómo funciona la cognición, la interacción con el mundo, la percepción, etcétera. Sí, muchas gracias. De hecho, es una muy buena intervención porque cuando estábamos platicando ahorita, a mí me doy cuenta que usaste la palabra representación en dos sentidos. El estímulo es una representación en el monitor, pero también yo creo que usaste la palabra representación para hablar sobre la experiencia del sujeto y también sobre la activación en el cerebro en su sistema visual. No la primera. Okay. En el estímulo no. O sea, la señal ya es la representación del estímulo en el cerebro. Y la experiencia también es Y una... la experiencia, exactamente, eso es lo que es la atención, en cierto sentido, la experiencia, las metas, la historia, está modulando esa representación. Ahora, lo que es, desde mi punto de vista, muy interesante es que antes pensaba uno que esa modulación, inclusive se pensaba que la atención solo participaba cuando tenías procesos muy complejos. Y ahora lo que sabemos, y de eso trataba la charla, es que afecta a los procesos básicos más elementales. Si tú vas a libros de texto, bueno, algunos de ustedes son muy jóvenes, pero en el 2000, cuando publicamos el primer artículo de sensibilidad al contraste, o sea, yo tenía colegas neurofisiológicos que me decían, uno me preguntó, what are you smoking? ¿No? Que me estaba fumando. Y le dije, gracias, acabas de firmar estar en la tesis, en el comité de tesis doctoral de mi primer estudiante doctoral, donde enseñamos, de hecho, después en 20 años más de investigación, hemos demostrado cómo la atención afecta la resolución espacial, de algo de lo que no hablamos hoy. Pero la idea que la atención afectara la sensibilidad al contraste, texturas, segmentación de texturas, los procesos más básicos que aparecen en los libros de texto como preatentivo y atentivo, eso ya no se da. O sea, yo creo que ahora de la gente que hace atención, quizá el 5% te diría que dividen el mundo en preatención y postatención. Eso ha cambiado radicalmente. Entonces, los procesos cognitivos afectan a la representación. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que decir, bueno, qué es lo que quiere decir ese término en primer lugar, ¿no? Yo no diría que la representación es exterior, la representación siempre ya está dentro del cerebro y está modulada por la acción que vas a tomar, por el proceso cognitivo que vayas a hacer y algunas veces conscientemente y otras inconscientemente. Regresando a Miguel Ángel, estas muestras de
cómo nuestra atención es limitada y la relación es limitada, llevó a muchas discusiones filosóficas también sobre quizás pueden mostrar que una aproximación gibsonia es más adecuada que una aproximación representacional. So, personas como Kevin O'Regan, Alvin Noy, siempre están apelando a este tipo de vídeo en donde no vemos los cambios, diciendo que quizás eso nos muestra que como dijo también Brooks, el mundo es su mejor representación. No necesitamos otra vez algo dentro para replicar que ya está afuera. Bueno, tú puedes hablar, pero creo que ahí hay un... yo he discutido muchas veces con Reagan y yo uso algunas de las demostraciones, pero exactamente para decir que la representación es limitada y lo relaciono al costo bioenergético, ¿no? Él usa mucho y los filósofos discuten esto, abres el refrigerador y el foco está prendido todo el tiempo, ¿no? Yo digo que la memoria no está en el exterior, la representación está en nosotros y yo uso los mismos ejemplos, pero para hablar exactamente de cómo no es la atención tanto lo que es limitado, sino es la percepción. Y por eso la necesidad de la atención de hacer un procesamiento selectivo de información. El hecho de que hagas un procesamiento selectivo de información no quiere decir que no hay una representación. Y es donde yo estaría en desacuerdo con él. Okay. Sí, cuando mencionaba, por ejemplo, a Gibson, la parte que señalaba era que es perfectamente compatible con teorías representacionales, con independencia de que sea cierto o no, que lo que representemos sean tal cosas como afordancias. Es una cuestión distinta, o sea, afordancias, ciertas propiedades ligadas a la acción. Esto es una cuestión distinta a que no necesitemos hablar de representaciones o hablar de procesos cerebrales que están en el lugar de o que vienen caracterizados por su adecuación con el medio. Una cuestión en particular, con las cuestiones que a mí me interesa, tiene que ver con la consciencia, y es que a veces tenemos estados que son muy, muy parecidos a nivel de cómo los sentimos a aquellos que tenemos cuando percibimos. O sea, cierra los ojos, podéis cerrar todos los ojos e imaginaos lo que estáis viendo. Si recordáis lo que soñasteis anoche, también tiene cierta fenomenología. Eso es un proceso que a mí me interesa y que hace que, bueno, pues tiene que haber algo ahí que está en el lugar o que nos dice algo en común, y la representación es una herramienta útil para capturarlo. La relación entre fenomenología, ya lo veremos, e intencionalidad y representación ha estado ahí de la mano. Esto no significa presumir que pueda explicar la consciencia o la experiencia en términos de representación. A lo mejor es al revés, es en virtud de esa fenomenología que algo representa, o sea, muchas cuestiones, pero desde luego hay cierto tipo de propiedades, la rojez. Cuando tú imaginas rojo y cuando ves rojo, esos dos estados parece que son parecidos en algún sentido. Cuando vamos y vemos qué es lo que está ocurriendo en nuestro sistema, vemos ciertos rasgos que tienen en común. ¿Cómo caracterizar eso? Parece que la noción adecuada, o una posible noción, una posible aproximación puede ser por esa vía. Es en este sentido que cuando quiero explicar, sobre todo cuando lo ligo a tales cosas como la consciencia, parece que ahí no está. Y una cuestión interesante, claro, creo que tiene toda la razón Tom por buscar un punto medio. Es decir, lo que no parece que sea la percepción es un fenómeno en el cual todo está aquí y puedo ir apoyándome en el medio e ir buscando utilizo la noción de información de forma que no pretende estar cargada a favor de la representación. Pero nadie que hace investigación en percepción que yo conozca te diría que representas toda la información. No estoy diciendo eso. Ajá, o sea, por eso digo, se me hace un punto, ¿no? Ni que es una información verídica. O sea, lo que hace el núcleo geniculado lateral es ya incrementar el contraste. Entonces, digo, yo sé que se discute mucho en filosofía a veces qué tan verídica es la representación y tal. No habría neurofisiólogo o alguien que trabaje en percepción que te diría, hay una representación verídica. Por eso decía, yo me atrevería a decir que el 90% de las personas que trabajamos en percepción te decimos que es una bolsa de trucos, que se usan trucos cognitivos, trucos estructurales, y que todo eso afecta la representación.
Y el apoyarte en el medio no quiere decir que no hay representación, ¿no? A mí se me hace por eso una dicotomía un poco falsa. Vamos a pasar la palabra a Ángel. Te voy a pedir explicarnos un poco sobre tu trabajo porque escuchamos la opinión de Marisa que hay representaciones en el cerebro y Miguel Ángel nos platicó sobre la normatividad de las representaciones, cómo se puede explicar eso quizás en términos de un proceso selectivo, evolutivo. Pero ahora, viéndole de la perspectiva de la modelación, cuando tenemos una red neuronal que estamos modelando, ¿qué vemos representaciones que teniendo un papel en este tipo de modelo y qué papel hay? Sí, bueno, han dicho muchas cosas que me han despertado varios comentarios un poco provocativos algunos. Hay varias cosas con las que estoy de acuerdo y creo que Sebastián dijo un punto muy importante con el que quiero abrir, que es no tendremos que obligarnos, si queremos hablar de representación, a tomar los conceptos antiguos de cómo se entendía representación cognitiva, ¿no? Sino que pues más bien tenemos ya un montón de investigación, mucha investigación de neurociencias que nos habla, si finalmente creemos que la representación está ocurriendo en el cerebro, pues hay que ver qué está pasando en el cerebro para entender un poco esa representación. Y ahí lo que falta muchas veces es cómo damos ese brinco de la neurofisiología o de cómo se conectan dos neuronas o cómo hay actividad en una red, a con eso explicar un proceso cognitivo. Y creo que es ahí donde yo puedo dar algunos comentarios. Bueno, yo a lo que me refiero es en general por el área en la que yo estudio, que es la de modelamiento principalmente apoyado en redes neuronales, es un área que ha permitido justamente vincular mucho de eso, ¿no? O sea, cómo se tiene un sistema que tiene ciertas características, por ejemplo, como las de las redes neuronales, y cómo de ahí emergen ciertos procesos que denominamos cognitivos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la representación. Ahí me quiero ir a lo que yo usualmente hago en mis clases cuando algún alumno me pregunta qué es una representación cognitiva, ¿no? Que, bueno, ¿cómo le explico de la manera más fácil? Entonces yo creo la forma más fácil en la que yo lo definiría y que lo tomo a veces como el punto de partida para empezar luego a discutir otros temas un poco más complejos es, pues piensa en una representación como en una maqueta, ¿no? O sea, cuando alguien hace una maqueta, Una maqueta de un edificio, de una ciudad, pues tomas algunos elementos que crees que son importantes y están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que una representación mental es eso mismo, pero lo hace el cerebro. O sea, el cerebro lo que hace es generar un modelo del mundo. Y ahí me parece muy interesante la forma en la que abre el libro de Koslin sobre percepción, que dice, hay dos problemas muy importantes y muy interesantes cuando uno estudia percepción, que son también los que ha estado mencionando Marisa, que es lo que ustedes perciben, en lo que ustedes perciben no, esperen, lo voy a decir, no lo quiero decir incorrecto. Es como cuando alguien cuenta un chiste malo que ya no genera risa, lo tengo que decir bien. Eso. No todo lo que está en el mundo ustedes lo perciben y no todo lo que perciben está en el mundo. Y eso es un reto y una cosa muy importante que explicar, porque luego de ahí pueden pasar a que esos mismos principios se aplican para muchas otras cosas en cognición, entre ellas representación. Y yo creo que una de las ventajas que nos han brindado los modelos neuronales, que igual aprovecho para hacer mi comercial, al rato voy a dar una clase de eso, es que justo estos modelos nos permiten entender cómo se genera, o sea, suena un poco redundante, pero cómo se genera ese modelo del mundo apelando a dos cosas, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones que hay en un sistema de procesamiento? Y yo creo que ahí también es interesante que entran las que a ti te interesan mucho, ¿no? Las restricciones, por ejemplo, la más básica, tenemos dos ojos y tiene una posición, eso ya va a representar una serie de restricciones. Si los tuviéramos como los reptiles más abiertos, pues tenemos otra representación, tenemos otra serie de conceptos. Entonces, esas restricciones interactúan pues, con el mundo, con lo que podemos percibir, y eso lo que genera es una especie de modelo interno de lo que está allá afuera, ¿no? O sea, hay muchas cosas ahorita, hay distintas frecuencias que no podemos ver, que no podemos escuchar, pero están ahí. Las que sí podemos ver y podemos escuchar, dadas nuestras características biológicas, las vamos a procesar de cierta manera y eso nos va a permitir construir, por ejemplo, bueno, nos va a permitir un tipo de activación neuronal y esa activación neuronal es la que yo creo que es importante entender cuando entendemos representación. Sí, pero justamente en este punto yo creo que nos falta hacer mucho trabajo, porque si ves la dinámica de tus neuronas en el modelo, esa dinámica es completamente determinada por las ecuaciones dinámicas de la actividad neuronal. Entonces, ¿cómo influye la representación y su contenido mental como tal esta activación?
¿verdad? Es casi como ya hay una explicación completa a nivel de las neuronas y sí, es correcto, podemos interpretarlos como modelo o representación del mundo, pero es como casi como epifenómeno que no tiene que ver causalmente con la activación. Sí, estoy de acuerdo, de hecho es un problema en el área, pero más bien lo vemos como una ventaja, ¿no? O sea, el hecho de que tú puedas especificar cuál es la manera, por ejemplo, en la que se conectan, en la que se activan, etcétera, no es para que tú hagas trampas, sino más bien para que tú digas, estos son los principios que yo creo que son importantes en una red, y a partir de ahí quiero ver qué pasa después. Pero eso que pasa después, eso tú ya no lo programas, digamos, ¿no? Sino que lo evalúas. Emerge. Emergen. Que tengo un poco de alergia a la palabra emergencia, simplemente por falta de claridad cuando mucha gente lo utiliza, no porque no se pueda utilizar o crea que hay ningún problema con ella. Pero una de las cosas que señalaba, que creo que señalaba Tom y que me gustaría reseñar es un poco la historia de la noción de representación. Es decir, yo hablaba de condiciones de corrección, de adecuación, de cómo entenderlo, y esto viene primero de nuestros procesos mentales. Es decir, empezamos, antes de hablar de neuronas y de procesos y de quién se activa, empezamos a decir, bueno, yo tengo creencias, y mi creencia de que hace buen día en la Ciudad de México es acerca de la Ciudad de México. ¿Y cómo serás esto? ¿Y por qué? O sea, cuando percibo, mi percepción es acerca de estos objetos y me planteo, tengo ideas acerca de este tipo de objetos. Y entonces estos estados son estados clásicamente que exhiben intencionalidad o que son representacionales en este sentido. Estos términos se importan. Bueno, no sé si esto es históricamente correcto, pero es suficientemente irrelevante para entender cómo se utiliza actualmente. Se utilizan en ciencia cognitiva y en neurociencia, y a mí me parece que el problema que exhiben es del mismo índole, es decir, es entender cómo lo estamos caracterizando por algo que deben hacer o por algo. O sea, no simplemente describiendo qué es lo que de hecho hacen, sino por cuál es la contribución que se supone que tienen que hacer. Eso permite establecer vínculos entre las dos cosas. Claro, hay un salto suficientemente importante, o para alguno puede decir, oye, no sé cómo paso de esa caracterización de lo que está ocurriendo en el cerebro en términos representacionales, o sea, utilizando representaciones, a lo que ocurre a nivel mental. Yo no acierto. Primero es si la relación que existe de representación cuando hablo de poblaciones neuronales y cuando hablo de procesos mentales es del mismo tipo, y la segunda, cómo me muevo de uno a otro. A mí me parece que hay buenas razones para pensar que son análogas y que pensar en estos términos nos ayuda a acercarnos al otro, pero hay trabajo ahí que hacer. Yo nada más quería aumentar que no creo que todos estos procesos tienen que ser intencionales, ¿no? Y desafortunadamente no puedo conectar mi computadora, pero por ejemplo, si uno piensa en lo que son los contornos ilusorios, ¿todos los conocen? ¿Sí? Imagínense que hay pero no hay, que hay un triángulo, ¿no? ¿Me detiene? Tú deténme yo. Gracias. Imagínense 3 como Pac-Man, como círculos, ¿no? 1, 2 y 3. Y lo que uno percibe claramente es un triángulo. Sabemos que es ilusorio. Nosotros lo estamos representando así, en B2 en particular, demostrado en monos y con electrodos unicelulares y con humanos, con resonancia magnética. No es intencional, pero estamos haciendo unas inferencias tan automáticamente que creemos que ese triángulo que lo vemos es porque parece que estos Pac-Man están opacando o ocultando parte del triángulo. Y nosotros sabemos que hay ciertos principios de Gestalt, por ejemplo, que dicen que los estímulos más sencillos y que hace uno completamiento, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una intención ahí de ver un triángulo y no hay forma de no ver un triángulo. Y estos son... El término intencional no lo utilizamos. Ok, bueno, a lo que me refiero simplemente es que es algo que está pasando en la representación automáticamente, y ahí sí sería muy interesante ver, alguien preguntaba de niños, por ejemplo, no recuerdo por aquí, sí los ven, los niños no sé si es a la misma magnitud y hay demostración que se ven, ¿no? Pero claro que hay muchísimas cosas que hemos aprendido que están afectando esa misma percepción. Tú ves el triángulo, lo ves
más cercano a ti porque asumes que está bloqueando a este círculo y si está más cercano, entonces debe tener más luminosidad. O sea, una serie de computaciones, a eso es a lo que me refería, enormes automáticamente, ¿no? Y eso ya en sí es una representación, pero ahora sabemos que hay un correlato neuronal que está dando esa representación y lo podríamos también expresar en tipos de análisis de Fourier. Entonces, a eso es, no sé cómo estabas usando intencionalidad, pero creo que estás diciendo, yo estoy 100% de acuerdo que hay un mapeo ahí que es lo más interesante y lo más difícil, ¿no? Cómo vamos de esa cosa mental a esa neuronal. Pero es una primera aproximación, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste, que es una primera aproximación. Sé que el concepto emergente es algo complicado, pero lo que es interesante es que uno no tiene que programar todo, que puedes programar algo y entonces ver que simulas, ¿no? Solamente como aclaración por cómo usaba el término, para los que no están familiarizados, la noción de intencionalidad la estoy utilizando como, en este uso, como completo sinónimo de representación. En filosofía se habla de la relación de ser acerca de, no con el de tener una intención o hacer algo porque quiero o algo así. El término es confuso y por eso creo que mejor no utilizarlo. Por lo demás estoy de acuerdo con. Simplemente buscaba un poco señalar desde otra visión distinta el salto que hay desde un modelo de una cosa más básica a procesos mentales. Sí, ese es un tema muy interesante y yo creo que es una manera de comparar las dos posiciones, porque si asumamos que sí hay un nivel representacional con una arquitectura inferencial y que representa, tenemos dos saltos, ¿no? Una vez del nivel neural al nivel de representación, y Ángel nos llama la atención que eso también se puede ver como un proceso de emergencia. Y luego hay también el problema de ir de la representación a la experiencia, que también es otro reto bastante problemático. Y la pregunta es de paso de este nivel en medio es necesario o podemos no decir que hay correlatos neuronales de la experiencia directa que están vinculando la experiencia con la biología? Es necesario poner este nivel en medio, aunque no entendemos muy bien cómo está relacionado con la biología y con la conciencia. Primero, sí. Creo que son preguntas muy difíciles, pero, o sea, lo que yo creo es que el problema de hablar de esos niveles es que esos niveles le preocupan a los científicos. O sea, no creo que sean necesariamente niveles que existen en la realidad. O sea, simplemente las neuronas están ahí, tienen ciertas funciones, dada cierta historia evolutiva, a partir de las cuales aparecieron algunos receptores, aparecieron ciertas interacciones, y resulta que de ahí, y ahí voy a tener que regresar al concepto de emergencia, pues cuando tú tienes un sistema que funciona así y que empieza a iterar mucho tiempo, pues de pronto aparecen cosas más interesantes, ¿no? Ahora, esas cosas más interesantes que aparecen, yo no creo que tendríamos que dividirlas, ¿no? No tiene que ser necesariamente como, ahora sí voy a hablar de representación, pero desvinculada de la actividad neuronal. O sea, yo creo que todo es un mismo conjunto y las divisiones que ponemos son simplemente a veces para estudiar, pero creo que lo problemático es que más bien han sido divisiones que adoptamos porque antes no necesariamente se pensaba así de la relación entre función neuronal y función cognitiva, ¿no? Es decir, se empezó con una historia dividida, en la cual empezaron a existir conceptos de la función cognitiva, que luego dijeron, ahora cómo empatamos esto y dónde quedó esa representación, dónde quedó ese concepto, si lo que tenemos es más bien un tipo de actividad neuronal. Yo creo que es un problema de la historia de la ciencia, aunque no sé si me van a linchar por eso. Yo creo que está un poco relacionado a la historia de cómo empezó, si recuerda uno cómo empezó la ciencia cognitiva en los 60s y hablando de estas cajas, y luego como reacción haber dicho que no se podía estudiar lo que estaba en las cajas negras, ¿no? Toda la época anterior a los 60. Entonces, creo que el énfasis tan pronunciado que puso la cognición en la representación era un poco para poder decir sí se puede explicar lo que está en esa caja. Y creo que hay que tener ese contexto muy claro, ¿no? Creo que fue un poco una reacción a decir, hay esta caja negra. Ahora, las técnicas han ido avanzando mucho de imagenología, de estimulación también, y eso ha ido, creo que, borrando
más y más y más el nivel de caja negra. No quiere decir que haya un vínculo de 1 a 1, que lo entendamos perfectamente, pero si la mente no está en las neuronas, pues no sé dónde está. O sea, ¿no? Sí, Ya pasamos los dualismos, sí, creo. quizás nos Pero- lleva a un momento, a una situación en donde estamos hablando sobre la relación experiencia y Pero lo otro actividad que yo neural te quería directamente. preguntar a ti es a qué le llamas la experiencia, porque hablar de el estímulo experiencia, para ver si la representación es necesaria o no, creo que entonces también hay que definir bien la experiencia y yo no lo tengo muy claro. Si me permites, o sea, yo tengo, es lanzar una duda, creo que por experiencia lo que está diciendo es, a lo que se está refiriendo es exactamente a lo que a ti no te gusta utilizar cuando escribes y que sabes perfectamente de que... Palabra C. La palabra con C, sí. A la que estará dedicado, y también hago publicidad, nuestro día del jueves tendremos el honor de tener a José Luis, el No, doctor José Luis dice que está aquí. No es que no conciencia, y hemos discutido mucho, Y luego, pero yo, ¿cómo se dice awareness? yo utilizo el término percatación, simplemente porque Suena horrible, yo pero pensaba sí. que no había, porque en español, al principio yo awareness y consciencia no tenía un término para hacer la distinción, pero una... No, precisamente por eso darse cuenta... Vente el jueves. Bueno, sí, yo hablo de perceptual awareness. Entonces, bueno, pero tienes una palabra distinta. Bueno, ya lo discutiremos, pero solamente para volver a lo que preguntaba Tom, es una cosa que no me queda clara es en qué situación está mejor o peor cualquier otra aproximación. Es decir, tú puedes tomar la consciencia, es decir, ese cómo se siente durante la charla. Marisa utilizaba un término que era como no me acuerdo qué término ha utilizado, pero yo estaba leyendo cuando hablabas de apariencias, lo que se modifica. Bueno, sí, o sea, distintas, la percepción subjetiva. Por eso, para mí la percepción subjetiva es la experiencia, pero no sé cómo la estás usando tú, por eso. La cuestión es, a alguien le puede interesar, puede darla por asumida en la percepción, pero hay gente que puede considerar que hay percepción sin que tenga ese rasgo, o sea, ese carácter subjetivo. Y la cuestión es, o sea, nuestra aproximación podemos tomarlo como primitivo, como dado, pero una pregunta que surge interesante es, bueno, ¿a qué tipo de sistemas le asigno esto? Es decir, ¿puedo tener simulaciones de poblaciones neuronales tan complejas como quiera o emulaciones de esos sistemas? Y ahora, ¿van a tener esa propiedad? ¿La asumo? ¿Qué es lo que tengo que asumir? ¿Cierto tipo de interacción? ¿Qué tengo que poner en el mundo? Si quiero que tenga consciencia, a mí me gusta esta propiedad. Entonces, esa cuestión no creo que sea un problema adicional para una aproximación en particular, depende de lo que quieras decir, sino que es algo que tenemos que hacer ahí. Es decir, podemos tratar de entender muchos procesos cognitivos ignorando ese hecho o puede interesarnos qué elemento es lo que tengo que poner ahí. Entonces, ese saltito extra, creo que partas de un lado o partas de otro, pues decir, bueno, voy a hacer muchas cosas dejando eso de lado o llevándolo conmigo, como se quiera. Pero no creo que una posición, o no entiendo en qué sentido, una aproximación, si es que genuinamente hay dos aproximaciones y no simplemente son... O sea, hay una diferencia, simplemente son dos formas de acercarse al problema. ¿En qué sentido uno estaría en mejor posición que otro? Sí, es buena pregunta. Podemos platicar un poco sobre las implicaciones de estas diferentes posiciones. Y una implicación que fue muy discutido recientemente es la extensión de la base de la conciencia, de la mente. Y si la premisa es que necesitamos representaciones neuronales como base, esto ya nos lleva a un internalismo sobre la base de nuestra mente. Al contrario, si decimos no, eso no es necesario, nos abre puertas para decir quizás el mundo, particularmente ¿no? el estímulo mismo también puede tener un papel en general la experiencia y no solamente se reduce a la actividad neuronal. Pero la representación, es que no entiendo cómo la representación puede estar divorciada del estímulo. O sea, lo que uno está representando es elicitado por el estímulo y luego esa modulación cognitiva, por llamarle de alguna forma. Pero en ningún momento alguien que enfatiza o pone énfasis en una representación
duda la existencia o la importancia del estímulo. Por eso es que creo que hay Pues en términos de alucinaciones, por ejemplo, si no hay un objeto en el eso no es mundo, percepción. Si hay una alucinación, o sea, la definición de percepción es que hay un estímulo que evoca esa respuesta. No quiere decir que está nada más dado por el estímulo, pero una alucinación no es percepción. Sí. Entonces, eso no quiere decir que no haya una actividad, ¿no? Y es un poco más relacionado a lo de imaginarse algo. No es una alucinación porque tiene relación con algo que has visto antes. Una implicación de eso es que aunque no queremos decir experimentar un estímulo sin estímulo, percepción, si la premisa es la representación es necesaria o importante en generar la experiencia, puede ser que puede tener la misma experiencia con o sin estímulo, porque se pasa solamente a la actividad cerebral. Al contrario, si asumamos que no, el estímulo tiene un papel en la percepción, eso tiene la consecuencia que la alucinación va a tener algún carácter un poco diferente porque su base es diferente a la percepción. Si me permites, o sea, yo creo, o sea, me declaro aquí suficientemente internista, esto no es sin razones, así simplemente para decir. Ahora bien, sobre la percepción así definida, uno no puede ser internista. No puede ser internista porque es parte constitutiva de lo que es una percepción que esté el objeto. Podemos plantearnos si somos internistas acerca de la experiencia que tenemos. Esa pregunta sí tendría más sentido. Pero esa pregunta, de nuevo, es neutral con respecto a la representación. Hay gente que cree que el contenido de la representación no viene meramente fijado por lo que hay aquí dentro, sino que depende del mundo. O sea, por ejemplo, mencionaba antes teorías evolutivas. O sea, en una teoría evolutiva el contenido no depende meramente de lo que hay aquí, sino depende de la historia del proceso de selección. Eso, por ejemplo, esa es una razón por la cual a mí me gusta, por ejemplo, apelar a sistemas complejos. O sea, me parece interesante la idea de apelar a sistemas complejos para poder hacer otras cuestiones. Creo que la parte que te interesa para rescatar algo genuinamente de divorcio en ese aspecto es si para tener el tipo de experiencia que tengo necesito. O sea, me basta con fijarme en lo que hay aquí dentro, juego aquí dentro, por poner un ejemplo, es decir, lo puedo restringir al cerebro, a mi sistema neuronal, a todo, al cuerpo, o sea, ¿qué porción del mundo necesito para tener ese tipo de cosas? Es decir, ya no qué tipo de sistema hace falta, sino qué tipo de interacción a lo mejor hace falta y exactamente cuál es el proceso que pensamos. Si pensamos en percepción claramente por la razón que, o sea, definida como... por tomar una definición, la que nos ha dado Marisa, tiene que estar el objeto. No puedes ser internista acerca de la percepción. La etimología de la palabra asume que hay un estímulo externo. No, está perfecto. O sea, no sé, o sea, entonces percepción. Sí. Pero podemos planteárnoslo acerca del tipo de experiencia que tenemos y si tener ese tipo de experiencia requiere que esté. O sea, cuando alucino tengo uno del mismo y si cuando alucino tengo una experiencia del mismo tipo, ¿por qué? Es por la cosa que tengo aquí dentro en el trozo de mundo que sea. Entonces ahí sí se puede reproducir de nuevo la cuestión que parecía. Bueno, un comentario que me parece interesante a propósito de lo que mencionas, o sea, incluso en casos de percepción requeriste en el pasado de un estímulo, ¿no? O sea, no hay forma en la cual se pueda desvincular, de tal forma que a mí me parece muy complicado, casi imposible, que alguien esté en contra o divorciado de la noción de que lo que es importante es entender la interacción entre un ambiente y el sistema que está procesando ese ambiente. O sea, yo creo que son los dos principios que nadie podría negar, o al menos no razonablemente. Y ahí creo que también, no sé si rescatando un poco la noción que usan de experiencia a veces, que no sé si a eso yo le llamaría conciencia, me costaría trabajo, tal vez me quedaría en el término de experiencia, es que finalmente en ese sistema que va empezando a crear representaciones o percepciones, pues es necesaria una historia, ¿no? O sea, un cerebro que abre los ojos en el momento de nacer o un cerebro que abre los ojos a los 10 años son totalmente distintos y lo que se ve también es totalmente distinto, ¿no? Lo que se percibe, las representaciones que se tienen requieren un tiempo para irse formando que van a estar necesariamente dependientes del estímulo. Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo sobre la importancia de la historia y el desarrollo del sistema.
un modelo de la percepción que no hemos tocado ahora porque es muy en boga hoy en día es lo del predictive coding. Y hay profesores que dicen, ¿no? Si tenemos un modelo en el cerebro del mundo y está haciendo inferencias, como dices, y predicciones de qué son los estímulos en el mundo que están generando las sensaciones. Y, por ejemplo, el profesor Seth está en los medios diciendo que la percepción es más bien pensado como un tipo de alucinación controlado. Y entonces, sí, si definimos percepción como si necesitamos un objeto en el mundo, pero al final de cuentas, si la explicación de este fenómeno solamente necesita el cerebro, la diferencia entre la percepción y la alucinación no es tan fuerte, ¿no? Entonces, una aproximación gibsonia que dice que no, el mundo directamente está constituyendo parte del proceso, no cae tan rápidamente en esta idea de que toda nuestra experiencia es solamente un tipo de alucinación que nos deja sobrevivir en el mundo, algo en ese sentido. Sí, está muy de boga predictive coding. Las bases del predictive coding hay que leer a Helmholtz. Y sin llamarle predictive coding, estaba hablando exactamente de estas inferencias inconscientes a las que yo me estaba refiriendo. Creo que ahora el predictive coding se está llevando un poco al extremo. O sea, una vez más, repito, yo creo que el 90% de investigadores haciendo percepción no creerían que es una alucinación controlada, nada más la percepción. Pero hay estudios interesantes donde realmente se está hablando del error que hay entre la predicción y el estímulo, pero eso quiere decir que todo el tiempo hay una interacción constante, ¿no? Y ahí está muy de boga ahora, pero sí es verdad que muchas de esas bases ya estaban dadas por Helmholtz, ¿no? Ahora, lo que yo me refiero es una alucinación, claro que puede ser el producto nada más la de representación. Yo estaba hablando de la definición de percepción, es que hay un estímulo al que uno está respondiendo sin negar en lo absoluto que hay alucinaciones. Y también que uno puede simplemente estimular ahora las personas que están a punto de tener una operación, que tienen implantes corticales, uno puede hacer estimulación de un grupo neuronal particular y puedes evocar cierta sensación, ¿no? Pero una vez más, eso no sería. ¿Algo más? Solamente a lo mejor un poquito a cierre. Me gustaría señalar que tal vez resulte interesante cómo distintas aproximaciones y distintas formas de aproximarse a las ciencias cognitivas y de pensar cómo funciona nuestro sistema cognitivo pueden contribuir y traer nuevas formas de pensar o flexibilizar la forma en la que lo vemos. No se trata de que, pues generalmente las dicotomías o es así o es así. Creo que generalmente están atacando hombres de paja y simplemente estas aproximaciones distintas lo que permiten es flexibilizar y decir, mira, de esto fíjate que puedo sacar esta noción y puedo aprovecharla y es útil para esto. Entonces son aproximaciones diversas y eso es algo que creo que puede enriquecer si se permiten los adecuados diálogos. Sí, entonces yo creo que podemos abrir a preguntas y vamos a pasar un micrófono. Nos quedamos con el micrófono nosotros. Es que se está grabando, o sea, te oímos, sí, pero como se está grabando. Ok, lo siento. Bueno, a mí me gustaría escuchar a cada uno de ustedes que pues explicaran o desarrollaran un poquito más este concepto de affordance, ¿no? Yo creo, bueno, a mí me ha funcionado para viajar entre la cultura y la biología, ¿no? En este caso sería pues de la cognición a los sistemas neuronales, ¿no? No sé, me gustaría escuchar justo un poco más de affordance. Yo lo he ocupado como para entender que es un grupo de, no sé, percepciones en el cual está integrado a través de nuestra historia evolutiva, la cual nos permite trabajar o representar de nuestra manera desde el affordance la parte del mundo, ¿no? Y que también esto permite que otro tipo de especies, bueno, yo así lo quiero pensar, no sé si esté mal, podrían comunicarse y representar el mundo tal vez de una manera, pues no quiero decir igual, ¿no? Sino similar
a nosotros, pensando tal vez en animales no humanos. Creo que como tú usas el affordance más en tu marco teórico, quizá deberías definirlo tú. A lo mejor lo que voy a hacer es decirte por qué creo que deberíamos usar una noción. O sea, creo que aquí pretendíamos estar utilizando todos el concepto de forma similar. Entonces, con que te digamos uno cómo la utiliza, habrá detalles que a lo mejor seamos más flexibles o que no entendamos o cualquier cuestión. Pero creo que, y para eso tenemos un experto, entonces que defiero. Bueno, yo creo que la noción de affordance refleja exactamente el debate que tenemos aquí. No hay acuerdos si representaciones son representaciones o no. Hay personas que dicen una affordance es más bien algo dentro del organismo que representa las oportunidades de interactuar con el mundo. Y hay otras personas que dicen, no, más bien affordance se piensa como una relación entre el organismo y el mundo y por eso no se puede reducir algo dentro del organismo. Entonces, sí, llegamos otra vez a la misma debate. Sí, bueno, yo me dieron el micrófono, perdón. Sí. Bueno, mi cuestión es que veo que tenemos una noción todavía dualista con la percepción, aunque se da por obvias razones, ¿no? Hay un substrato ontológico, queramos ver así, material, en el cual dependemos siempre, ¿no? O sea, tenemos ojos y tenemos una visión, ¿no? Los ojos evolucionaron para ver la estructura de la longitud de onda de los objetos que refractan, ¿no? Hemos evolucionado para eso y tenemos esa estructura ontológica, digamos, capacitada evolutivamente para tener cierto tipo de representaciones, incluso excluyendo otras, ¿no? Porque no podemos ver cierta longitud de onda, no podemos escuchar cierta longitud tampoco, pero bueno, si nos reducimos a lo que es el cerebro, porque yo me voy mucho al cerebro de los niños, porque trabajo trato de estudiar para ser maestro, pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, que la atención o la representación que tienen los niños a esa edad, no hay tanto por ejemplo, el que le dicen la autorrepresentación, ¿no? Por ejemplo, los niños ven colores, pueden nombrarlos, pueden imaginárselos, son tan capacitados para esto, pero no hay una comprensión. Por ejemplo, yo hablaba con un físico hace poco y hablábamos de hecho de la fenomenología de los ojos, ¿no? Y decía, bueno, mi compañero decía que los colores que vemos literalmente es la parte negativa de la realidad, por así decirlo, ¿no? O sea, el azul, el púrpura de las sillas es, físicamente hablando, todos los colores menos ¿no? Es lo único que no absorbió el material. Ajá, exacto, y ese es un juicio que a nivel físico es real, aunque parezca contradictorio, es decir, el pasto es todos los colores menos el verde. Ese juicio es verdadero, ¿no? Aunque pues, cotidianamente lo sería como contradictorio, ¿no? Esta visión que tenemos, digamos que se debe a nuestra condición química de nuestro sistema, bueno, nuestros ojos, nuestro nervio. Pregunta, perdón. Mi cuestión es, bueno, si tenemos una representación interna de las cosas, por ejemplo, esta pregunta de cómo es que el cerebro se representa, o esta pregunta de las neuronas son objetos que se representan a sí mismos, hacen neurociencias, ¿no? Literalmente, ¿no? Las neuronas se representan a sí mismas, ¿no? ¿En qué parte de las neuronas o cuántas neuronas se necesitan para tener una autorrepresentación de sí mismas? Aunque es paradójica esta pregunta. Mi cuestión es que yo los veo que hay como mucho dualismo y a veces nos vamos hacia el… Yo no creo que haya ningún dualismo, perdón, pero no sé a qué te refieres cuando dijiste veo mucho dualismo. En el sentido de que, por ejemplo, es libre el estímulo es aparte, o sea, el estímulo puede… Eso no es dualismo, el estímulo tiene una presencia física real. Comprobable, real, y estamos representando una parte selectiva de ese estímulo. Y estamos procesando una parte selectiva simplemente por los mismos filtros biológicos que tenemos, no solo en el ojo, sino también en el cerebro. Tenemos muchos filtros biológicos. Hay cosas que pueden ser representadas y cosas que no pueden ser representadas. Pero el hablar de un estímulo externo no quiere decir para nada un dualismo. El dualismo quiere decir que la mente no tiene que ver con los procesos neuronales. Y no he oído ese dualismo aquí. Podemos regresar quizás también a esta pregunta en la mesa de conciencia. Sí, la cuestión de, por ejemplo, que es un debate sobre lo que es la cognición,
Tenemos más preguntas. Ok, bueno, Sí. sí. Hay muchas preguntas aquí y luego pasando ahí. Una cosa, podemos intentar hacer las preguntas lo más concreta posible y también en la mesa trataremos de ser lo más concretos posibles. Sí, no sé si puedo. No, es broma. Dicen, escuché algo como, ok, demasiadas cosas al mismo tiempo. Una pregunta, una sola pregunta. No es una pregunta, es un comentario. No, si hay representaciones o no, ¿no? Creo que es, ahí hay una pregunta de qué existe y qué no existe, ¿no? Es una pregunta ontológica. Y soy muy así intuitivamente simpatizante del naturalismo, o sea que existe lo que funciona, lo que nos sirve para hacer ciencia. Y hay ciertos casos, yo veo en la comunidad en la cual trabajo, de desarrollo cognitivo, me cuesta enormemente imaginar cómo podríamos hacer nuestro trabajo sin usar la noción de representación. Y quiero dar ejemplos. Un experimento se le presenta a un niño de 3 años un chocolate muy grande y 3 chocolates chiquitos. Y se le dice, no, digamos, a la izquierda está el chocolate grande y a la derecha los chocolates chiquitos. Y se le pregunta al niño, ¿dónde hay más chocolates? Va a decir el lado donde están 3, aunque la suma de los 3, de la masa, fuera menor al chocolate grande. Y ahora si le hago un cambio muy sutil a la pregunta, le pregunto ¿dónde hay más chocolate? Ahora indica el más grande. Entonces, la respuesta es en función de si el niño está pensando en la cantidad de materia, tal que indicado por el mass noun, el nombre de masa, no tengo la menor idea cómo traducir eso, o si hablo de chocolate o más chocolates. Y eso cambia qué dimensión del mundo represento. Y no, si me quieren ofrecer una explicación de cómo se puede explicar la diferencia entre estos dos sin usar nociones como concepto, etcétera, adelante. Pero eso es mi problema un poco con el enactivismo. Siento que los fenómenos que tratan de explicar no son los que son difíciles de explicar sin noción de representación. Y quiero dar un ejemplo más. Yo creo que perdón, es suficiente porque tenemos como 5 preguntas Okay, más y ya. quiero responder rápido. No estamos negando que hay procesos mentales. Lo que estamos preguntando es si es necesario llamar a los procesos neuronales en términos mentales. Entonces, calcular, por ejemplo, sí, puedo decir 1 más 1 es 2. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿cómo explicas si una neurona tiene una representación de 3? Sí, pero en todo tu caso no involucraste el cerebro. Y la pregunta es si el cerebro... no, eso es exactamente la pregunta, porque vemos que en la parte visual, por ejemplo, Marisa dice que hay una representación. Y esa es la pregunta, es, ¿podemos llamar esta actividad neuronal una representación, sí o no? Eso es... Pero no estás escuchando qué estoy diciendo. No estoy diciendo que no hay nivel personal. Estoy diciendo que no hay quizás números en el cerebro. Y si tú estás de acuerdo que el cerebro no tiene que ver con tu historia, estamos de acuerdo. Sí, ok, pasamos. Sí. ¿Quién va? ¿Yo? Perdón, sí. Una reacción rápida. Efectivamente, no hay números en el cerebro, hay representaciones de números. ¿Sí? ¿Sí?
Tengo una pregunta muy concreta. Si realmente la falsa dicotomía es entre si hay representaciones o no, y la pregunta correcta, creo yo, y quiero su reacción, si lo que debemos realmente estar tratando de explicar es qué tipo de representaciones hay para o que son útiles para determinadas funciones. Una, probablemente las representaciones perceptuales para reconocer objetos sean diferentes, sean mucho más ricas, más densas, parciales, de cualquier manera, en comparación con la representación o la información que se requiere, por ejemplo, para navegar. Tú mencionaste hace rato las affordances, las permisividades que se representan. Son características de los objetos, pero de alguna manera tienen que estar representadas para cerrar mínimamente un ciclo de percepción-acción. Esa era una, ¿no? La reacción así no debemos estar cambiando la pregunta y en vez de decir representaciones o no representaciones, sino qué tipo de representaciones, mínimas o muy ricas. ¿Sí? Y la segunda es un comentario, parece comentario, pero es si no tenemos este problema de esa falsa pregunta o esa pregunta que nos desvía, se da a nivel perceptual, de manera muy clara, ¿no? Nos podemos preguntar si somos helmholtzianos, necesitamos representaciones, inferencias de cierto tipo o gibsonianos, ¿no? Pero si pensamos en otro tipo de objetos mentales, la dicotomía se vuelve también difícil, ¿no? Entonces yo nada más pensé ahorita 3 maneras de pensar en un conejo. Imagínenselo visualmente, saltando. ¿Sí? La otra es, como lo acabo de decir, la palabra conejo, ¿no? La información acústica. ¿Sí? Y la otra, el conejo como concepto. ¿Sí? Esos 3 diferentes conejos, ¿cómo se dan en mi cerebro? Yo simplemente quería señalar, o sea, creo que estoy de acuerdo en alguna forma. Creo que el punto de partida es entender qué quiere decir, qué se entiende por representación. O sea, yo he leído sobre posiciones en activistas que dicen de otras posiciones en activistas que en realidad son representacionales. Y dicen, no, pero yo no voy a utilizar representaciones genuinamente. Y resulta que está utilizando exactamente lo que dice Millikan. Dice, todo eso está bien, pero eso no es una representación. Y digo, no lo sé, porque a lo mejor el claim tiene que... El claim, gracias. Gracias, la afirmación es sustancial en algún sentido, pero va a depender de qué entendemos por representación y qué es lo que queremos hacer. O sea, hay partes del debate que encuentro suficientemente frustrantes y partes del debate que dicen, mira, aquí sí que hay un punto de desacuerdo. Y creo que identificar cuáles son genuinamente los puntos de desacuerdo, es decir, qué papel es el que juega el cerebro, qué puedo hacer con un cerebro, solo qué parte necesito del mundo o qué parte necesito. A esas cuestiones sí que soy sensible y sí que las entiendo, y a lo mejor ponerlo en términos de representaciones no ayuda mucho, porque cada uno de los que están aquí estará entendiendo probablemente una cosa distinta y o nos ponemos de acuerdo o no tenemos claro si hay una diferencia sustancial. Y yo creo que también hay que distinguir entre el fenómeno que queremos explicar y la explicación del fenómeno. Entonces, sí podemos decir la palabra conejo, podemos imaginar un conejo, podemos manejar el concepto de conejo, estamos todos de acuerdo. Pero eso, la consecuencia de estar de acuerdo de eso significa que hay conejos o representaciones de conejo en el cerebro, es otra cosa. Entonces, hay que también distinguir entre los fenómenos y la base de explicación. Pero creo que exactamente eso es a lo que se refería Germán, si entendí correctamente, que quizá la discusión debería de ser qué tipo de representación se necesita, más que se necesita o no se necesita representación. Pero una cosa que quería nada más sumar, aunque, bueno, quizá no, quería hablar un poquito de percepción-acción, de unas disociaciones que hay que creo que pueden ilustrar unos de estos puntos de la representación, pero hay otras preguntas, entonces mejor, hoy no. Sí, bueno, yo nada más tenía una general. Lo que pasa es que alrededor del debate hay un término que se está utilizando mucho,
que de hecho usted, doctora, utilizó hace rato y el representacionalismo también utiliza, y pues hay varias teorías. Si nos pudieran decir un poco diversas formas de entender la noción de concepto, ¿qué entienden por concepto? Yo creo que es toda una mesa redonda diferente. No, yo lo mencioné simplemente diciendo que, hablando de procesos cognitivos diferentes, pero sí es verdad, y creo que no podemos definir concepto aquí, pero que la idea que tienes de algo puede afectar en algún momento dado la representación que tienes de ese algo. Por ejemplo, si vas a actuar en algo. Entonces, y esa es una diferencia que quería mencionar Sebastián, si yo tengo una alucinación o si tengo una imaginación, yo no actúo en eso. Mientras que percepción-acción es un ciclo constante y yo estoy actuando en el mundo y como actúo en el mundo afecta la percepción que estoy teniendo también. Porque simplemente cuando yo muevo un ojo, ya actúo en el mundo y ahora tengo una representación diferente. Entonces ahora la chica que me está haciendo que sí tiene la representación espacial más alta y quien estaba por aquí, quien hizo la pregunta, tiene una representación especial muy baja porque está en mi periferia. Entonces es un contacto y eso no pasaría en la imaginación o en la alucinación. Entonces es el ciclo percepción-acción creo que es muy importante porque no solo la percepción determina mucho de nuestra acción en el mundo, sino la acción en el mundo también cambia la percepción que estamos teniendo de algo. Okay. Mi pregunta está relacionada con sistemas complejos. Me gustaría que nos dijeran un poco más sobre cómo se relaciona los sistemas complejos con esta noción de que la representación está en el cerebro o en la neurona, porque a mi parecer como que resulta un poco, pues, sí, no sé, o sea, sin meternos a decir qué es representación y qué entiende cada quien por representación, cómo algo como la representación puede estar solo en el cerebro o solo en una parte del cerebro sin estar conectado con el resto del sistema. O sea, porque al final de cuentas, pues el cerebro es un sistema complejo, pero también ese mismo sistema complejo está dentro del organismo que está dentro del mundo. Entonces, como que separar el representación de lo que está fuera, lo que está dentro y decir que lo hace el cerebro o está a cargo de alguien como un poco homunculoso, pues sí, me gustaría como escuchar más sobre cómo se relaciona la complejidad con esto. Y bueno, doy un comentario breve por si alguien quiere agregar algo más. Aparte interesante la pregunta porque justo la mesa era también de sistemas complejos y creo que no hablamos prácticamente nada de eso, ¿no? Bueno, es buena la pregunta y justo creo que nos permite también ofrecer una respuesta en este debate porque justo la noción de entender este tipo de conceptos cognitivos que son muchas veces muy abstractos y más complejos, es decir, no solamente es dispara o no dispara la neurona, ¿no? Sino qué pasa cuando tú ves eso en conjunto con muchas más neuronas, en conjunto con un ambiente, en conjunto con una experiencia, es ahí cuando ya empiezas a hablar de una lógica un poco más de sistemas complejos. Entonces, la idea base ahí es que no se pueden explicar fenómenos, voy a usar muchas veces esa palabra, pero no se pueden explicar fenómenos complejos a partir de ecuaciones simples, ¿no? O sea, no puedes tomar simplemente la relación entre dos neuronas para explicar cómo de ahí emerge un proceso como conciencia, como representación. Necesariamente tienes que apelar a que tú tienes algunos principios que explican esos fenómenos muy simples, como cómo se comunican dos neuronas, pero cuando tú les permites interactuar por mucho tiempo en cantidades grandes e interactuar con otros sistemas, entonces es cuando emergen ese tipo de fenómenos más complejos, cuando emerge la complejidad. De tal suerte que finalmente lo que uno apela cuando usa esta noción de sistema complejo es, tengo principios que describen partes del mecanismo del sistema, pero no describen el resultado del sistema. El resultado del sistema lo tengo que ver necesariamente dándole tiempo a esos principios más básicos. Una forma que también se me ocurre, bueno, en la que yo he trabajado para hacer este tipo de cuestiones, es que tú tienes que identificar la contribución que hace cierta actividad, cierto proceso a un sistema, pero no tienes forma de individuar sistemas, por ejemplo, o sea, qué es lo que hace que algo sea un sistema, y sistemas complejos, mediante nociones como el automantenimiento, etcétera, etcétera, te permiten individuar sistemas y poder hablar de ellos y decir, por ejemplo, hablar de contribuciones a ese automantenimiento. Es decir, hay nociones en la vecindad que apelan a sistemas complejos y pueden o no estar relacionadas dependiendo de otras cuestiones teóricas. Entonces, aquí está otro aspecto en el que a mí me parece personalmente interesante. ¿Quién sigue? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy interesante la conversación.
Parece entonces que la mayor parte del panel está de acuerdo en que la noción de representación es útil para sus diferentes trabajos y proyectos intelectuales, pero yo quisiera como hacer un poco de énfasis en la misma dirección del doctor Miguel Ángel, en ver un poco disociativamente, ver cuáles son las diferencias, porque creo que es muy importante. En la defensa del concepto de representación muy vehemente que hizo Matthew hace un momento, yo sospecho que esa noción de representación, por ejemplo, digamos, en tanto que propiedad que atribuyen los psicólogos cognitivos a sus objetos de estudio, etcétera, suena muy diferente a cuando Marisa, por ejemplo, dice que se está representando en B4 tales y tales cosas, ¿no? Y sospecho que también es muy distinta la noción de representación de los que trabajan con simulación y tal. Mi pregunta es, ¿qué creen ustedes si parece que está... Y además esta diferencia, como lo dijo Matthew, tiene que ver casi con una cuestión metafísica de niveles de la realidad, ¿no? Porque allí, por ejemplo, también es distinto de quién se representa. ¿El mismo representa o el subsistema representa, como decía Sebas? Así que mi pregunta, digamos, general para el panel representacionista es ¿qué consideran que los une, digamos, o qué consideran que tienen en común ustedes que piensan que la representación es una noción útil, siendo que tal noción de representación parece ser tan distinta para unos y otros a nivel metafísico, a nivel metodológico, etcétera? Gracias. Yo no puedo contestar bien porque no sé exactamente qué piensa cada uno sobre representación. Yo te puedo decir que en el caso de percepción, claro que lo puede localizar uno con un área sin decir que esa área sirva solo para esto. Yo estoy totalmente de acuerdo con la presentación de Ayoer cuando se hablaba de un concepto degenerativo o un concepto multifuncional. O sea, el decir que B4 participa en percepción de color es indudable. Eso no quiere decir que no participe nada más, es decir, que hay multiplexing, ¿no? Y tampoco quiere decir, en algunos casos hay que hacer hay que tener la noción de suficiente y necesario. Si es necesario B4 para el color, quizá no es suficiente, por poner un ejemplo. Es otro nivel de representación del que está hablando Matthew, que es un nivel más abstracto. Yo no soy dualista en lo absoluto, creo que todo tiene que estar representado en el cerebro como parte del organismo humano, como la parte que tiene el 20% de gasto de energía. O sea, yo lo veo así muy físicamente, no quiero ser totalmente reduccionista, pero, o sea, para mí no hay una función mental que no esté en el cerebro. Eso no quiere decir que otra parte del organismo no sea importante, porque si estoy ansiosa, mi corazón va a estar palpitando más rápido, ¿no? Pero el organismo, el órgano central para la cognición, desde luego, cerebro. Y ahí se tienen que dar los procesos mentales desde mi punto de vista, y la representación es simplemente cómo se está leyendo ese código neuronal. No se ha hablado ahorita, por ejemplo, del sparse coding, que es muy importante, que las neuronas pueden tener en primer lugar, ya no hay que hablar de una neurona, siempre hay que hablar de poblaciones neuronales, y creo que todas las simulaciones van en ese sentido. Nadie está pensando ahora en una neurona. Y esas poblaciones neuronales sí están afectados por procesos cognitivos, lo que afecta entonces la representación en función a qué es lo que voy a hacer yo en el mundo, cuál es mi acción, o si estoy memorizando algo, o si sé que ahora quiero recordar algo porque en el futuro lo quiero recordar, tener acceso a esa representación. Entonces, yo no puedo hablar por los demás porque no sé exactamente cuál es su papel, pero para mí es un papel como muy sencillo. Simplemente hay una actividad neuronal que corresponde a todo proceso mental. No sabemos todavía el código. Creo que hablar de normalización es muy importante. Ahora sé como un cómputo cortical universal que no solo entra en la percepción, pero creo que hay que ir así, desde mi punto de vista, poco a poco, sin negar la importancia de una representación más abstracta. No quiero extenderme mucho, solo apoyar y acentuar que al menos funcionó la discusión, porque al final de la mesa o en uno de los momentos finales, creo que Marisa acaba de ofrecer una definición operacional con la cual yo estoy totalmente de acuerdo y si no tengo ninguna diferencia, bueno, creo que de hecho en nada con lo que presentas tú, que es cómo podemos entender la representación como está traducida como un código neuronal. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, no creo que haya mucho más que eso, por triste que suene, ¿no? O feliz, depende cómo lo quieran ver. Yo ya lo he dicho, lo he dicho en la introducción. Entonces, sería llevar el debate mucho más allá de puntualizaciones de...
Bueno, por mi parte no he encontrado la noción de representación útil en mi trabajo, entonces eso sí, en el mundo sí hay representación. Ahora tenemos aquí texto que representa cosas en el mundo, nuestros nombres representan personas, no hay duda de eso, pero la pregunta es si este concepto de representación que usamos día en día también es útil para explicar el fenómeno de representación en el mundo. Hay que ver que no estamos poniendo como el homúnculo, porque ¿quién está interpretando las representaciones en el cerebro? Nadie, ¿verdad? Entonces, solamente estamos poniendo el problema. De forma, mismo, pero no hay que pensar en un homúnculo. de forma muy breve, Hay propiedades emergentes de ese código neuronal. O sea, no hay que apelar a ningún homúnculo. Decir que hay una representación no tiene que estar correlacionado con creer que hay un homúnculo sentado ahí en frontal area y que es un hombre y que está dirigiendo el cerebro, no. O sea, hay un código neuronal y de hecho, no hemos hablado tampoco de esto, pero el hecho de que se puede hacer decodificación de las propiedades que se están representando en cada área neuronal. Ahora con una resonancia magnética podemos ver no solo cuánta es la actividad de oxigenación, bla, 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 sino podemos ver que un área representa más una inclinación a la derecha que a la izquierda, por ejemplo. No hay un homúnculo que tenga que hacer eso. En B1 podemos decodificar orientación sin ningún homúnculo. a ver si esto un poco ayuda. Hay cierto tipo de las cosas, el equipamiento que tiene el mundo, cuando alguien dice que hay representaciones, hay cosas que lo que caracteriza que sean ese tipo de cosas, a saber, representaciones, es que tienen condiciones de adecuación. O sea, que hay veces que lo que hacen lo hacen bien y a veces que lo hacen mal, y eso es acerca de otra cosa, o sea, depende de otra cosa que hay. Si hay ese tipo de cosas, necesitas postular algo que se parezca a ese tipo de cosas para explicar cómo funciona la cognición, como es en este caso. Es decir, no es porque nosotros queramos y lo interpretemos así, eso es a lo mejor una visión que daría alguien que diría, bueno, estás dando una lectura de ese tipo, pero en realidad puedes describir ese mismo proceso sin tener que apelar a este tipo de cuestiones. Si no necesitas apelar a ese tipo de cuestiones, entonces no postulas representaciones. Si para explicar cómo funciona apelas a entidades cuya naturaleza es que hagan este tipo de cosas, entonces apelas a representaciones. Sí, yo creo que podemos cerrar con esto. Quizás sería bueno empezar con... Sí, ok, última pregunta. Yo me quedé el micrófono antes. Rápido. Bueno, muchas gracias antes que nada por la mesa, porque este fue un bastante enérgico e hizo mostrar que hay una gran controversia en estos y otros conceptos por ahí que quedaron medio ocultos y opacos, como el de inferencia, porque también es polisémico, entonces esto va a dar para mucho, ¿no? Pero a mí lo que me entra mucho la duda, y eso es porque somos escépticos a ciertos tipos de reduccionismo, tiene que ver justo con esto de la suficiencia, ¿no? ¿Qué tanto es suficiente explicar todos estos procesos que están ocurriendo dentro del cerebro, si haya o no representaciones? Yo creo que las hay, no sé si las hay o no, no es importante para esto, pero ¿qué tanto es suficiente estos mecanismos que están ocurriendo en el interior de nuestro organismo, sea cerebro, sea todo el cuerpo, para dar cuenta de ciertos fenómenos bastante complejos que tienen que ver con la coordinación social, la autoconciencia, la identidad, cosas que los antropólogos y los sociólogos nos encanta hablar sobre ellas, ¿no? Entonces, mi duda es esa, es que tanto justo, como decía Sebastián, en estas particiones que hacemos del mundo, estas disecciones, ¿sería suficiente dar cuenta de todo el organismo humano para decir cómo suceden estos fenómenos? Por ejemplo, la misma noción de concepto, ¿qué tanto a la Taggart es posible reducirlo a ciertas poblaciones neuronales? O en realidad hay parte más allá del organismo en sus fronteras discretas que también forman parte del proceso cognitivo, que es un poco la intuición de los externalistas cognitivos, no es tan semánticos sino cognitivos, que suenan misteriosas y fantasmales, pero finalmente parece que hay algo ahí interesante, sobre todo a nivel de la coordinación de grandes grupos. Hay una propuesta, no solo a nivel... ¿Se oye? Ahí está. No solo de las... El micrófono no me deja. De lo que podemos hacer a nivel grupal. Y justamente, ¿qué tanto no en realidad lo que debemos buscar en el cerebro no sean tanto capacidades representacionales, sino capacidades coordinativas, no solo a nivel del organismo, sino de muchos organismos? Entonces, un poco dejando de lado esa noción localizacionista de la representación. Bueno, fue pregunta muy larga e interesante, pero me voy a atrever a ofrecer una respuesta muy corta.
Es importante, evidentemente, todo eso demás que está pasando, la coordinación que dices, por ejemplo, corporal, social y demás, pero finalmente todo eso está teniendo una representación en el cerebro. Es decir, tú lo puedes extender tanto como quieras, o sea, como yo termino teniendo una coordinación con alguien más, esa coordinación también está representada en el cerebro. Entonces, yo tal vez se me tache reduccionista, pero no creo que sea tan importante preocuparse por esas fronteras extendidas. O sea, muy brevemente mientras llega el micrófono, es decir que puedes seguir este principio metodológico. Cuantas menos cosas tengas que postular para explicar las cosas, mejor. Si dices, ay, pero es que tengo todas estas cosas y con todas estas cosas explico más cosas. Eso siempre va a pasar. Entonces, al final es una cuestión de dar razones por las cuales cierto tipo de herramientas no son suficientes para caracterizar un fenómeno y puede que tengas razón y puede que no, pero... Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Está muy interesante la ponencia. Tengo una pregunta. Con base en sus estudios, en el modo en cómo el perceptor lo percibe y actúa, ¿se pueden o podrían clasificar las percepciones o se deberían de clasificar? ¿Hay buenas o malas? ¿Son verdaderas o no? ¿O si pasan las percepciones en otras personas de la misma manera como en una sola? ¿O no lo pasan? Preguntaste muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, para los procesos más básicos, sí sabemos que las percepciones pasan de la misma forma. En cuanto tú puedas decir que la forma en que tú puedes ver la percepción de alguien es por el rendimiento o por movimientos oculares o por respuesta pupilar, etcétera. Pero hay algo muy importante en percepción, que es lo que se llama el isomorfismo de segundo orden, que es que yo nunca puedo tener acceso exactamente para saber si Miguel Ángel y yo vemos ese color púrpura idéntico o violeta, lo que sea, idéntico o no. Lo único que yo puedo saber es que dos cosas que yo percibo como diferentes, él también las percibe diferentes. Entonces es imposible saber lo que se llamaría el isomorfismo de primer orden. En percepción está muy establecido que lo único que yo puedo saber es que dos cosas que yo veo como diferentes, Sebastián o Tom o Ángel también las ven como diferentes. Eso está muy bien establecido. Si vas a cosas más complejas, por ejemplo, hablando de un objeto, que también la definición de objeto es complicada, pero entonces sí afecta más tu historia personal. Alguien hablaba, un antropólogo, qué pasa si vas a la selva ahora, etcétera. Sí sabemos que hay cosas que se perciben un poco diferente. Por ejemplo, las ilusiones visuales, la gente que vive en culturas donde no hay tantas cosas rectangulares, las percibe menos, con menos intensidad. Entonces sí se han hecho ciertos estudios, pero te digo, depende un poco del nivel al que estés hablando. Y hiciste varias preguntas por ahí, pero creo que es muy importante saber que este concepto de isomorfismo de segundo orden, porque nos ayuda a entender varias cosas, que yo nunca voy a tener acceso exacto a lo que alguien más ve, así tenga yo la respuesta de un cono que responde a rojo y Germán tenga la misma respuesta, no sabemos que la impresión subjetiva sea idéntica, solo podemos saber que hay una diferencia que él ve y que yo también veo. Gracias. Grabando, entonces. Quisiera también, bueno, me llamó la atención la pregunta de sistemas complejos porque creo que es un tema muy fascinante, sobre todo porque tiene que ver con procesos no lineales y en ese sentido hacer una representación en particular de la mente es un sistema complejo. Lo que a mí me viene la duda, y es parte quizá del debate, es si todo aquello puede ser representado, por ejemplo, la subjetividad, la conciencia, los sentimientos. Yo creo que no, y que finalmente eso modifica nuestra interpretación de la vida o nuestra percepción de la vida, no sé si podría ser algo sinónimo, y hasta qué punto ustedes consideran si ese modelaje de estos conceptos que son muy abstractos y muy subjetivos, valga la redundancia, podrían ser aplicados como sistemas de modelación. No sé si fui clara.
O sea, solamente que voy a hacer publicidad. El jueves vamos a tratar, todos a tratar sobre la consciencia y va a haber un curso por la tarde en particular sobre consciencia. Entonces te emplazo a tener la discusión idealmente ahí si te parece y no te parece descortés. Simplemente posponerlo para mantener la emoción. Quiero responder rápido también, y también está relacionado con una pregunta que fue relacionado, no fue tu pregunta sobre el contexto y qué tan grande es y cómo está involucrado. Y creo que la complejidad es algo que nos permite acercar otra vez la antropología a las ciencias cognitivas. De hecho, fue un plan original invitar también al Instituto de Investigaciones Antropológicas a participar en esta escuela, y quizás en futuros eventos si podemos hacer un esfuerzo más grande para involucrarlos. Pero de hecho es interesante en la historia de ciencias cognitivas, al principio sí hubo la antropología como una de las disciplinas que hacen la ciencia cognitiva, y hace unas décadas después ya no hay antropología como parte de la ciencia cognitiva. ¿Y por qué? Se puede preguntar, ¿por qué salieron los antropólogos? ¿Fueron rechazados? Yo creo que no. Yo creo que salieron por sí mismo tiempo, por porque quisieron. ¿Y por qué? Porque si tienes una visión internista de la mente, todos estos procesos que están estudiando sobre sistemas sociales, procesos culturales, efectos de la ecología, y todo eso ya no tiene un gran papel en explicar la mente. Y el paradigma de la complejidad es un poco más adecuado para pensar cómo relacionar todo eso. No solamente la biología y el cerebro, pero también todas las estructuras que existen afuera del cuerpo en una totalidad. Y anteriormente eso fue muy, muy difícil hacerlo en un paradigma de computación. Puedo nada más decir, yo no estoy de acuerdo que la antropología no sea parte de la cognición ahora. Hay muchísimas áreas que no se han mencionado. Por ejemplo, nadie ha hablado ni ayer ni hoy de neuroeconomía, que es una corriente fuertísima ahora, donde se reconoce que la toma de decisiones es imperfecta y que eso debe de estar modelado en los procesos económicos. Entonces, hay muchas cosas que no se han tomado en cuenta, pero eso no quiere decir en lo absoluto que, o sea, me molesta un poco pensar que creo que hay una dicotomía falsa de que si uno habla de una representación cognitiva, entonces está negando una realidad a los procesos sociales más complejos. Yo creo que todo depende del nivel de análisis que uno quiere. Yo quiero entender percepción, porque se me da la gana. O sea, ahora, creo que es muy divertido hacer ciencia y jugar con lo que te gusta. Qué maravilla. Que hay una parte de la antropología que podría tener una aproximación súper interesante a la percepción, claro. Y si alguien me da el dinero para ir al Amazonas y ver si Matthew o yo tenemos razón, maravilloso. Pero creo que hay que delimitar bien cuál es la pregunta que a uno le interesa, sin negar que hay 100,000 preguntas más que son súper interesantes. O sea, no creo que decir es que creo en la representación en este momento quiere decir que a mí no me interesa lo social o lo antropológico o la neuroeconomía, que al contrario es una corriente fuertísima ahora, y debería de tener la palabra psicología ahí también, que dice la forma en que tomamos decisiones debe de estar tomada en cuenta en esos procesos que se han visto como racionales, porque no lo somos. Entonces, nada más no quiero terminar como que si me importa la percepción es que no me importa lo antropológico o lo social. No, es simplemente limitar qué nivel, por un lado, qué nivel de, o sea, cuál es mi pregunta, y otro, qué herramientas tengo a mi disponibilidad para tratar de responder la pregunta que a mí me interesa, y creo que cada uno tenemos una pregunta diferente. Bueno, una intervención rápida, comentario y pregunta. Siento que se quedaron muy en la base de las cosas al hablar solamente de percepción y representación. Faltaron dos procesos que siento que al principio nuestro compañero mencionaba el símbolo y curiosamente ya nunca se volvió a tomar en cuenta ese concepto. Y es que al percibir, representar, también se interpreta. Y en esa interpretación nace el símbolo, que hasta cierto punto es muy subjetivo. Ahora, el proceso tanto de percepción como el de interpretación son simultáneos.
Pero mi pregunta, y ya se la hizo un poquito a Marisa en privado, ¿cómo afectaría entonces esa simbolización a las percepciones de los objetos que representamos? Sí, o sea, la simbolización sí lo ves como, depende también del cómo definas tu símbolo, que era un poquito lo que empezamos a discutir. Si me das una definición clara de lo que tú entiendes como símbolo, quizá yo te puedo contestar. Pero sin tener un marco común ahí sería muy difícil. Sé que tenemos que cerrar esta charla. Con mucho gusto podemos discutir más después. Y yo creo que en muchas mesas se van a seguir retomando temas de los que hemos hablado ahora. Sí, muchas gracias a todos.